Bienvenidos a esta guía técnica sobre Rowenta Explorer 60. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. En este vídeo vamos a solucionar un problema común, el ruido que hace tu Rowenta Explorer 60 al rodar. Este ruido puede ser causado por una rueda central dañada o sucia, lo que puede afectar su rendimiento y, si no se repara a tiempo, puede llevar a daños mayores en el robot. Así que es mejor actuar pronto para evitar complicaciones. Para realizar esta reparación, necesitarás un destornillador de estrella, un destornillador plano, un paño limpio y, si es necesario, una rueda de repuesto. Asegúrate de tenerlo todo a mano antes de comenzar. Primero, apaga el robot y desconéctalo de la base de carga. Luego, voltea el dispositivo con cuidado y utiliza el destornillador de estrella para quitar los tornillos que sujetan la carcasa inferior. Hazlo con suavidad, aplicando una fuerza moderada para no dañar los tornillos. Una vez que hayas retirado todos los tornillos, levanta la carcasa con cuidado, asegurándote de no romper ninguna pestaña. Ahora, localiza la rueda central. Si ves que está dañada o atascada, deberás proceder a retirarla. Desconecta cualquier cable que esté en su camino para facilitar el acceso, utilizando el destornillador plano si es necesario. Cuando hayas retirado la rueda, compara la nueva con la antigua para asegurarte de que son del mismo modelo. Coloca la nueva rueda en su sitio, asegurándote de que encaje correctamente. Vuelve a conectar los cables que habías desconectado, prestando atención a no dejar ninguno suelto. Ahora, coloca la carcasa inferior de nuevo en su lugar, asegurándote de que todas las pestañas se encajen bien y coloca los tornillos de nuevo, apretándolos sin excederte. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, asegúrate de limpiar regularmente las ruedas y de revisar que no haya objetos atascados en ellas. También es recomendable realizar un mantenimiento periódico de tu Rowenta. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.